Bien, amados hermanos, los invito para que abramos nuestras Biblias en Mateo 12, 38 al 42. Ese es el pasaje que estaremos exponiendo. Leo la palabra. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Inclinemos nuestros rostros, tengamos una breve oración. Padre amado, aquí estamos delante de ti, Señor. Como iglesia local nos hemos reunido hoy para ser expuestos a la predicación de la palabra. Pido des a los oyentes, Señor, un corazón atento, una mente dispuesta, despierta, para recibir la palabra como en verdad es palabra del Señor. Te pido me dirijas y me guíes con tu Santo Espíritu, Padre eterno, que el propósito de la predicación sea que Cristo el Señor sea glorificado y que la iglesia sea edificada, Padre amado. Encomendamos pues delante de ti la predicación de este pasaje bíblico, Señor, que se haga con claridad, con sencillez te lo pido, y que nos ayudes en la fuerza de tu Santo Espíritu, Padre bendito, para que tu palabra opere en cada corazón y cada vida. Nos encomendamos pues delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como resulta habitual en Mateo, Mateo expresa el relato en forma indefinida, tanto en tiempo como en persona. Mateo no nos dice dónde ocurrieron estos hechos, ni quiénes eran estos que menciona como algunos de los escribas y de los fariseos. Recordemos que el propósito, como se nos ha recalcado cada que se expone el Evangelio de Mateo, es que Mateo presenta a nuestro Señor como el Mesías Rey de Israel, a los judíos. Mateo escribía a los judíos y su propósito es presentar a nuestro Señor como el Mesías Rey. Mateo no nos escribe en forma cronológica, eso es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de leer, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. No es algo que vaya cronológicamente, es decir, un suceso no sucede tras otro. Entonces eso es muy importante, hermanos. Pudiera ser que el suceso tuviera lugar inmediatamente a las palabras de nuestro Señor y a la enseñanza solemne que vimos hace 8 días del pecado imperdonable. También puede ser que se tratara del mismo grupo que había acusado a nuestro Señor, de escribas y fariseos, pero Lucas no nos lo determina. Y es que estos escribas y fariseos, como lo hemos podido ver a través de la exposición del Evangelio de Mateo, siempre estaban alrededor de nuestro Señor, buscando ocasión para acusarle. Creo que este era de los mejores alumnos, pues entre comillas, que tenía el Señor. No se perdía en exposición, pero siempre era buscando cómo hacer caer a nuestro Señor. Los fariseos venían muy resentidos porque el Señor los había dejado en evidencia delante del pueblo. Recordemos que se nos dijo que se habían aliado con los herodianos. En otras partes del Evangelio ellos hicieron alianza también con los saduceos. Como dice un comentarista, si hubieran aliado con el mismo diablo, si les hubiera sido posible, con tal de buscar ocasión para destruir al Señor.
el clima va subiendo, la tensión se hace más fuerte. Fue lo que nos predicó nuestro hermano Andrés hace 8 días. Al milagro que nuestro Señor hizo allí en Mateo 12:22, cuando le fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y el Señor lo sanó de tal manera que se maravillaba la gente. Al no poder negar la evidencia, porque no podían negar la evidencia de un milagro tal como había hecho el Señor, niegan la fuente. Es decir, el milagro es palpable. El Señor cada vez más demuestra que Él es el Mesías, el Redentor. No les queda más que negar la fuente y le dicen: usted hace esas señales que hace y esos milagros no por el dedo de Dios, sino por Belcebú. Una acusación muy fuerte. El Señor es donde introduce el pecado imperdonable. Nuestro Señor los llama generación de víboras, mostrando así lo que había en verdad en sus corazones, un veneno fatal, letal, veneno que les haría llevar a nuestro Señor a la cruz. El tema pues del pasaje que trataremos es el mismo, el rechazo de los judíos hacia nuestro Señor Jesucristo. El título que le hemos puesto a nuestro pasaje es la señal que salva o condena. Mantengan presente este título, la señal que salva o condena. Lo hemos bosquejado en 3 puntos. 1, la señal demandada, verso 38. 2, la señal de Jonás, tipo de la cruz, versos 39 y 40. Arrepentimiento que salva, incredulidad que condena, versos 41 y 42. Demos desarrollo pues, hermanos, a nuestro pasaje. La señal demandada, verso 38, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Lo primero que encontramos es una hipocresía manifiesta de estos hombres. Se acercan a nuestro Señor con un trato aparentemente respetuoso, maestro, cuando en realidad nunca habían querido aceptar las enseñanzas del Señor. Es más, lo habían acabado de llamar príncipe de Belcebú, que por Belcebú hacía los milagros. Esta pues es una hipocresía manifiesta. Vienen con un disfraz, con una apariencia de piedad, maestro. No son más que unos hipócritas, como comenta uno de los escritores. Son hipócritas porque no venían para ser enseñados por el Señor. Ellos no querían recibir la enseñanza de Cristo. Solo vienen tratando de provocarlo y cogerlo en algo que nuestro Señor se equivoque para llevarlo allí al Sanedrín. Pero nuestro Señor conocía muy bien las intenciones de sus malvados corazones, como lo vemos allí en Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda... A ver, así, sí, mis hermanos, ahí. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Eso es lo que quiero recalcar. El Señor sabía muy bien los pensamientos y lo que había en el corazón de estos hombres. Pero no solo los de ellos, los de nosotros también. Guardémonos, mis hermanos, de ser hipócritas como estos hombres. Piensen en esto: si un día como hoy viniéramos a un servicio como este y sin darnos cuenta, no nos hemos dado cuenta, y todo lo que pensamos y lo que hay en nuestro corazón se está reflejando en la pantalla. Hermano, usted qué bendición es para mí por dentro, como me cae de mal. Pastor, qué bendición su predicación, y por dentro ya me tienen hartas. Y todo eso se estuviera reflejando allí, todo lo que pensamos en nuestros corazones. Pues bien, no se verán reflejados ahí, pero sí delante del Señor. Por eso Pablo nos recomienda: sea el amor sin fingimiento. No usemos máscaras con nuestros hermanos. Vienen: maestro, deseamos ver de ti
señal. Exigen una señal como si no fueran señales las que nuestro Señor había acabado de hacer. Recordemos, nuestro hermano Jason nos predicó sobre el hombre de la mano seca. Nuestro hermano Andrés le habían traído un endemoniado, ciego y mudo, fuera de todos los milagros que nuestro Señor hacía. Ahora vienen diciéndole, deseamos ver de ti señal. Lucas lo expresa de una manera más explícita, Lucas 11:6. Nosotros deseamos ver de ti un milagro del cielo. Y también en otro pasaje dice, le pedían señal para tentarlo. Es decir, ellos no vienen pidiendo una señal porque deseen creer o arrepentirse, no. Pero ¿qué señal era la que querían ver estos hombres? Si ya habían visto milagros extraordinarios. Bueno, algunos dicen, seguro querían ver que hiciera descender fuego del cielo como el profeta Elías allá en Segunda de Reyes 1:10, que bajó fuego del cielo y consumió esa compañía de 50. Es posible que quisieran ver un milagro de esos, o un milagro como el de Samuel, en Primera de Samuel 12, 17 y 18, que hizo tronar, relampaguear y llover. O tal vez esperaban ver, como el profeta Joel lo había prescrito en su profecía, que hiciera convertir la luna y el sol en sangre, o que las estrellas se alinearan. Algo así deseaban ver estos hombres. O tal vez, como cuando el mismo Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo y que un ángel. Ellos deseaban ver algo extraordinario. Pedían una señal no porque quisieran arrepentirse, sino para tentar a nuestro Señor. Ellos no amaban a Cristo, estaban determinados a endurecer su corazón. Estos hombres no necesitaban una señal más externa. Lo que necesitaban, el problema de ellos, era su malvado y perverso corazón. Mire lo que nos dice Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. A pesar de que había obrado todo tipo de señales y milagros, no creían en él. Ellos no amaban a Cristo, su corazón estaba lejos, como lo dice nuestro Señor. Estaban estos hombres tan endurecidos, tan resueltos a no creer, que ningún milagro, por extraordinario que nuestro Señor hubiera hecho, los iba a llevar humillados delante de Cristo, reconociéndolo como el Mesías prometido. Pero tú, ¿qué, mi hermano? Tú estás permitiendo que el fuego del primer amor se te apague, se te está endureciendo también el corazón. Ya no te maravillas de Cristo, ya no te maravillas ni de la obra que el Señor hizo cuando a través del Santo Espíritu nos regeneró. Ya antes te preocupabas, te anhelabas venir un domingo, el día del Señor, era tu gozo. Ahora ya no hay deleite en venir el día del Señor. Se está enfriando tu corazón, te estás empezando a endurecer. Ya la palabra no es tu delicia, ya no meditas en ella de día y de noche. Ya llegas y la archivas como cualquier libro. Te resulta una pesada carga y difícil de llevar ahora la vida cristiana. Hermanos, cuidémonos de que nuestro corazón no se empiece a endurecer como el de estos hombres. Amigo que nos visitas por primera vez, para ti quiero decirte algo ahora. O tú que llevas tal vez 2, 3, 4 semanas con nosotros. Están anhelantes sus almas por ver un milagro en nuestra iglesia. Están esperando una señal del cielo para venir en arrepentimiento a los pies de nuestro Señor. Creerían si vieran un milagro de esta magnitud. Si vieran un milagro de este tipo, creerían. Sacar un cadáver del mar profundo, con 3 meses ya en estado de putrefacción total,
descompuesto, y que se soplara en él y reviviera. Si vieran un milagro de esos, creerían. Pues bien, miren a todos los santos congregados hoy. Eso éramos antes de llegar a Cristo. Efesios 2:1, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos, descompuestos por el pecado, y el Señor nos sacó de la profunda mar, sopló su Santo Espíritu, y como lo dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nos hizo una nueva criatura. Esa sí es la más grande y veraz de los milagros. Esa sí es la señal que debían de pedir estos hombres, que su corazón fuera transformado, su corazón malo y perverso. Bien, hermanos, vamos a pasar a nuestro segundo encabezado. Así que estos hombres, pues, estos escribas y fariseos no vienen sino con un manto de hipocresía, desean ver señal, no porque quieran convertirse al Señor. Nuestro segundo punto es la señal de Jonás, tipo de la cruz. Lo encontramos en los versos 39 y 40. Leamos. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Nuestro Señor califica a esta generación que viene a pedir señal como una generación mala y adúltera. El primer calificativo, es decir, malo, habla de la maldad que llenaba el corazón de estos hombres. Es decir, su estado moral era totalmente corrompido. ¿Por qué? Porque buscaban la condenación del inocente, como dice Mateo 12:14. Bueno, allí dice que ellos buscaban cómo destruir a nuestro Señor. O sea que esta generación era realmente una generación mala de corazón. El segundo calificativo que nuestro Señor usa es mala y adúltera. El segundo término denota su condición espiritual, en el sentido de que eran totalmente adúlteros en cuanto al Señor, habían dejado a su marido, como el profeta Oseas. Los que quieran mirar esta referencia, el profeta Oseas es el que mejor lo describe en Oseas capítulo 2, verso 1 en adelante. Allí se nos muestra a Jehová como el marido y a Israel como la esposa, y esta esposa va tras otros ídolos. Y es que aunque esta generación de Cristo no adoraba ídolos de madera, habían hecho de sus tradiciones, de sus normas, de los mandamientos de hombre, un ídolo. Su corazón estaba muy lejos y en oposición a Dios. Miremos Marcos 7:8 para que miremos cómo estos hombres habían hecho un ídolo de sus tradiciones, de sus normas. Por eso era una generación adúltera, no adúltera en el sentido de físico, de tener relación sexual, sino espiritual. Eran adúlteros espiritualmente, habían dejado a su marido. Dice Marcos: pues en vano me honran enseñando como doctrina. Mire, enseñando como doctrina, era lo que amaban. ¿Mandamientos de qué? De Dios. Mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, es decir, dejando a su esposo, a Jehová, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Ellos habían hecho pues de sus tradiciones, de sus normas y de sus lavamientos sus ídolos. Era una generación mala y adúltera. Pero pensemos, ¿y cómo calificaría nuestro Señor a la generación de nuestros días? ¿Qué piensan? ¿Qué calificativo nos daría hoy a esta generación actual? Sin duda, creo yo, generación mala y adúltera también. Y es que no pocas personas vemos hoy que demandan del Señor grandes milagros. Nuestra generación precisamente se caracteriza ¿por qué?
por buscar señales y milagros extraordinarios. Por eso es que no nos parece ya hoy día raro cuando vemos noche de ¿qué? De sanidad y de milagros. ¿Y cómo vemos esos lugares? Llenos, las multitudes acuden a estos lugares buscando una señal, un milagro. Y supongamos que alguien va buscando un milagro económico y resulta que se le solucionó el problema económico. No vuelven nunca a buscar al Señor porque no van sino tras las bendiciones, tras lo que el Señor les puede dar, pero no van buscando al Señor de los milagros. Ellos tenían y tienen esta generación actual a Cristo como un milagrero. Por eso vemos hoy, ellos mismos son los que determinan cuándo se hacen las sanidades y los milagros. Noche de sanidad y milagros. Y a los que nos tocó tiempo atrás, como tal vez al hermano Cristino, a mí nos tocó, cuando no existía sino la radio, ponga una mano en la radio y la otra donde está afectado y reciba su sanidad. Y la gente se enloquecía con eso. Los milagros, amados hermanos, los milagros no son evidencia de que alguien sea salvo. No todos los que fueron sanados por Cristo, y mire, paradójicamente, las dos generaciones donde el Señor ha hecho más milagros, han sido las más incrédulas. El Israel cuando salió de Egipto, que el Señor hizo proezas, milagros, maravillas, y no entraron sino 2 personas a la tierra prometida, después de ver todas esas señales. Y de esta generación de Cristo, tampoco quisieron arrepentirse. Y mire que los milagros o las señales no son evidencia de que alguien sea salvo. Miremos Lucas 17 al 19 lo que nos dice. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe ¿qué? Tu fe te ha salvado. ¿Y los 9 dónde están? Como lo parafrasea alguien: solo tú, samaritano, volviste a darme las gracias. El milagro había sido el mismo para los 10. Pero como esta generación incrédula, ingrata, después de recibir el milagro, no buscaban al Señor, no querían que el Señor los transformara, le diera un nuevo corazón, no. Solo iban tras una señal, solo uno vino a dar las gracias. Nuestro Señor rehúsa pues darle a esta generación lo que les pide. Les pedían señal, el Señor les dice que señal no les será dada, pero que sí les será dada una señal, la señal del profeta Jonás. Aquí es importante notar que nuestro Señor llama a Jonás profeta, y esto es importante, porque gran parte del círculo religioso de escribas y fariseos no consideraban a Jonás como un verdadero profeta. Y nuestro Señor por eso lo trae a propósito y declara que Jonás sí fue un verdadero profeta. ¿Por qué no creían que Jonás era un profeta? Básicamente por 2 razones. Porque Jonás había ido a una nación gentil y enemiga a predicar el arrepentimiento para salvación. Y Israel se consideraba que la salvación solo era para ellos, para el pueblo del pacto. Ellos no admitían salvación para nadie más. Y ustedes saben bien cómo calificaban a los gentiles, con el término de perros. Entonces ellos no podían admitir que Jonás fuera un profeta, habiendo ido a predicarles arrepentimiento a una nación tan perversa como fue Nínive. Y el segundo lugar era su procedencia, porque Jonás no era de Judea, sino de Galilea, zona repudiada por los más ortodoxos como un lugar que no era digno de confianza, ya que allí en esta región había una gran mezcla con los gentiles.
Para ser más precisos, en Segunda de Reyes 14:21 vemos de dónde era Jonás. Segunda de Reyes 14:25. Leo por ustedes, mis hermanos. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamá hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Ga-Efer. Esto estaba entre la frontera entre Neftalí y Zabulón, dice aproximadamente a unos 4 kilómetros de Judea. De modo que los fariseos, negando la realidad de Jonás como profeta y sabiendo que su origen era Galileo, le dijeron a Nicodemo que buscara, que de Galilea nunca había salido un profeta. Ellos no tenían a Jonás como un profeta. Eso está en Juan 7:52. Pero ¿en qué consistía la señal que nuestro Señor dice? La señal, pero les será dada señal del profeta Jonás. Recordemos quién fue Jonás y su historia. Jonás estuvo por 3 días y por 3 noches, nos dice, en el vientre del gran pez. Y aquí nuestro Señor toma como analogía lo que será su muerte y resurrección. El relato bíblico del profeta Jonás toma pues nuestro Señor. Y aquí es importante ver que aquí nuestro Señor lo está confirmando como un relato histórico y veraz. Y esto es porque para muchos no es desconocido lo que es la alta crítica y la teología liberal. Nos dicen que el relato de Jonás es una historieta, es decir, sí, él trae una buena analogía, una buena enseñanza, pero no es más que una historieta. Nuestro Señor está confirmando aquí, amados hermanos, lo que tanto se nos ha predicado desde el púlpito. No hay versículo más inspirado que otro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que para nosotros los creyentes no nos queda ninguna duda de que toda la Biblia es palabra del Señor. Jonás pues veamos la analogía que el Señor quiere traer cuando dice que la señal que se les va a dar es la señal del profeta Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, en el corazón del mar, y fue devuelto a tierra vivo cuando el pez lo vomita, ¿cierto? En cierto sentido es como si pudiéramos decir que Jonás estuvo muerto y volvió a vivir. Nuestro Señor dice que así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, y después de su muerte resucitará en la cruz. Sería devuelto a la vida por el poder del Espíritu Santo en la resurrección. La muerte, el sepulcro no lo podía contener. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no podía retener a Cristo. No lo podía, porque Él es la vida. Él es el autor de la vida, como la palabra lo dice. Aquí es importante que hagamos una nota aclaratoria, que el pasaje lo amerita, porque muchos han tropezado en este versículo, cuando nuestro Señor dice que estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Bueno, muchos objetan 2 cosas. Una, nuestro Señor se equivocó, o Mateo puso palabras que nuestro Señor no dijo, o otros, para compaginar esto, corren un día la muerte de nuestro Señor, entonces no la ponen el día viernes como la Escritura dice que nuestro Señor murió un viernes, sino que la ponen en un día jueves, para compaginar así que el Señor haya estado 3 días y 3 noches. ¿Qué explicación se le da a esto? Según los mejores eruditos, un día y una noche hacen un día, y una porción de un día y una porción de un día entero es contado como un día entero. Así lo veían los hebreos. Esto demuestra cómo en los tiempos de Jesús la frase 3 días y 3 noches no significan un periodo de 72 horas. O sea, nuestro Señor no está diciendo que va a permanecer 72 horas, sino un periodo de tiempo que incluyera al menos la porción de 3 días y 3 noches. Es decir,
Nuestro Señor murió un viernes a las 3. Una porción del viernes, un día. El sábado entero, 2 días. Y una porción de la mañana del domingo, 3 días. A eso es lo que nuestro Señor se refiere. Mire lo que el Talmud judío, dice. El Talmud judío sostenía que cualquier parte de un día es como el todo. Nuestro Señor está usando una generalización común y bien entendida, es decir, un dicho entre los hebreos, que ellos lo podían entender fácilmente. Entonces no es pues que nuestro Señor fuera a estar 3 días y 3 noches, literalmente 72 horas. ¿Eso queda claro? Bien. Ahora pasamos a nuestro tercer punto, hermanos. Arrepentimiento que salva, incredulidad que condena. Versos 41 y 42, leo en favor de ustedes. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Ahora nuestro Señor pone el dedo en la herida al traer como ejemplo 2 relatos precisamente no judíos, sino gentiles. El primero toma a la nación de Nínive, conocida como nación mala, perversa. Eso era como se conocía Nínive, siempre despiadados, siempre perversos. Así lo describe un historiador. Mas sin embargo los ninivitas se arrepienten ante la predicación del profeta Jonás, y luego nuestro Señor mienta a una reina gentil que viene desde tierras lejanas, la reina de Sabá como se conoce, a escuchar la sabiduría de un rey, del rey Salomón. Y esta mujer, como lo vamos a ver más adelante, ejerció fe al escuchar los dichos de Salomón en el Dios verdadero, en Jehová. El verso 41 pues nos dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús pues apela a los hombres de Nínive, diciendo que en el día del juicio se van a levantar como testigos de cargo contra aquella generación, es decir, la de los tiempos de nuestro Señor, especialmente contra esos que pedían señal. Para entender un poquito esto de cómo se levantarán estos hombres y la condenarán, vamos a ver un cuadro comparativo para que nos tengamos una idea de por qué nuestro Señor está citando aquí que estos hombres se van a levantar y van a condenar esa generación mala y perversa. A los ninivitas les predicó un profeta menor, Jonás. Era un profeta, pero no menor en el sentido pues como que fuera inferior, sino un profeta menor al lado de Cristo, porque a ellos les predicó el Rey de Reyes y Señor de Señores, les predicó el profeta de profetas. A esta generación de Cristo no les predicó un profeta menor, sino el profeta de profetas, Cristo. Jonás era un profeta necio, pecador, insensato y rebelde. Si recordamos la historia ya sabemos que huyó, no quería obedecer, huyó lejos de la presencia de Jehová. Cristo es el Cordero puro, sin tacha y sin mancha, con una obediencia perfecta al Padre. Ahí vamos viendo por qué es que esta generación se va a levantar y los va a condenarán. El mensaje del profeta Jonás básicamente era un mensaje de condenación, aunque estaba implícito en cierta forma el arrepentimiento, pero el mensaje del profeta Jonás básicamente era: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Nuestro Señor presenta un mensaje de gracia y salvación, de perdón, porque con el Señor viene la gracia. Jonás no obró ningún milagro, entre ellos que autenticara que era un profeta. No, la Escritura no nos mienta que Jonás hiciera algún milagro entre los ninivitas para mostrar que el Señor lo había hecho.
En cambio, nuestro Señor respaldó su ministerio con sanaciones, todo tipo de milagros. Sanó, resucitó muertos, curó ciegos. ¿Qué no hizo nuestro Señor? Todo tipo de obra portentosa. Mandó al mar que se calmara. Los demonios huían de delante de su presencia. Jonás predicó a un pueblo pagano que no conocía nada del verdadero Dios. Estos hombres de Nínive no conocían absolutamente nada del Dios verdadero, es una nación pagana. En cambio, nuestro Señor está llevando el mensaje a una nación que goza de muchos privilegios, tienen la ley, el pacto, los profetas. Es más, ellos eran el pueblo escogido según ellos. Y si era según nuestro Señor desde el Antiguo Testamento, pero ya sabemos cómo se desviaron. Jonás predicó por 40 días, nuestro Señor predicó por cerca de 3 años y medio el mensaje de fe, arrepentimiento. Con menor luz, como vemos, con menor luz los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás. Con la luz mayor, como dice Juan, y la luz estuvo entre ellos y no quisieron arrepentirse. No es raro pues que esta generación se levante y los condene. Adam Clarke, un famoso comentarista, nos dice, en cuanto a que Cristo es mayor que el profeta, en cuanto a que Cristo es mayor que Jonás, Cristo, quien predicaba a los judíos, era más grande en naturaleza, persona y misión. Por eso el Señor dice, he aquí más que Jonás en este lugar. Cristo es más que Jonás y que más que cualquiera. El otro ejemplo que nuestro Señor toma es la reina de Sabá o la reina del sur. Toma, como dijimos, otro ejemplo del mundo gentil y precisamente una mujer para avergonzarlos todavía más, a ellos que se creían el pueblo elegido. Esta mujer vino de los confines de la tierra haciendo un gran esfuerzo solo por escuchar la sabiduría de un rey Salomón. Hizo un viaje muy largo, dicen los comentaristas que viajó aproximadamente 2.000 kilómetros. Y viajó precisamente no en un vuelo charter, ni en un bus express, no. Como el pastor lo ha dicho varias veces, lo más sofisticado que había allí era un camello de 2 jorobas. Esta mujer pues expuso un viaje peligroso por cerca de 2.000 kilómetros. Aquí sí quiero hacer un comentario que me viene, que esta mujer debería de ser tanto un ejemplo amonestador como de ánimo. Amonestador porque a veces somos tan poco diligentes, no, es que me demoro media hora para ir a la iglesia, sí, pero ¿y el bus por dónde pasa? No, pasa 2 cuadras, hermano, y nos da esta pereza y no venimos un día a la iglesia que porque es muy lejos, pero también de ánimo porque sé que hay muchos hermanos que se esmeran en venir desde tierras lejanas, por así decirlo, desde lejos, y se esmeran y se esfuerzan por estar en la iglesia local. Entonces, mis hermanos que están animándose, no dejen de congregarse porque esté lejos. Mire que esta mujer viajó cerca de 2.000 kilómetros para oír la sabiduría de Salomón. Nuestro Señor pues dice que esta reina se va a levantar y va a condenar también a esta generación. Entendámoslo mejor también haciendo un cuadro comparativo para que veamos algunas diferencias. Esta mujer enfrentó valientemente las dificultades de un largo viaje, como lo dijimos. Esta generación de Cristo tenían a nuestro Señor siempre allí, andando por las calles de la Palestina antigua, del primer siglo, siempre lo tenían ahí y podían acceder a sus enseñanzas. Esta mujer tuvo que viajar desde los confines de la tierra. Esta mujer vino a escuchar la sabiduría de Salomón, o que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Ella oyó de la sabiduría de él y vino pronto a escucharla. Ellos tenían acceso a uno más sabio y mejor,
y más grande que Salomón, porque la Escritura dice que Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría encarnada. Esta mujer era una mujer pagana. Hermanos, ella no conocía absolutamente nada del Señor. Era ajena a los pactos, a la promesa, ya no conocía nada, pero escuchó y vino. Ellos disfrutaban de muchas, o sea, esta generación de Cristo disfrutaban de muchas ventajas, como lo vimos ahorita. Tenían la ley, los mandamientos. No se nos dice que esta mujer haya recibido ninguna invitación. La Escritura no nos dice que Salomón le mandó una invitación para que viniera. No, ella vino porque deseaba oír la sabiduría de Salomón. En cambio, esta generación habían sido invitados por Cristo y otra vez. Como dice Mateo 11:28, venid a mí los cansados, cargados y trabajados. Cristo los invitaba para que se arrepintieran, pero era una generación obstinada. Esta mujer creyó y se convirtió al Dios verdadero. Pueden ver el relato allí en la Primera de Reyes 10, cuando ella le dice a Salomón que ahora ve que el Dios de Israel lo ha establecido y dice: bendito sea Jehová Dios de Israel. Esta mujer creyó. Esta generación de Cristo seguían incrédulos y rebeldes a la predicación de nuestro Señor. Se nos dice también que esta mujer trajo grandes dones y presentes al rey. No vino con las manos vacías, esta mujer vino cargada de oro y de muchos presentes. Esta generación de Cristo, incluso ante los beneficios recibidos y los milagros que nuestro Señor obró, ¿cómo reaccionaron? Con total ingratitud, indiferencia. Que no seamos como estos que nunca traen nada, mis amados hermanos. Traigámosle al Señor nuestro presente, nuestros dones. Señor, aquí están los dones y talentos, te los ofrezco a ti para el uso de la iglesia local. Que no seamos como estos hombres que solo recibían y no daban nada. Cristo mayor que Salomón, nuestro Señor allí dice: pero he aquí uno mayor que Salomón. Salomón era hijo de David. Cristo es el hijo del Dios vivo, del rey. Salomón fue un rey terrenal. Cristo es el rey de la gloria, el rey de reyes y señor de señores. Salomón fue un hombre muy rico. Se nos dice que no ha habido hombre más rico que Salomón en la tierra. Cristo en su encarnación nació en un pesebre. Él mismo se despojó de toda riqueza y gloria y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él, que era el dueño de todo, de toda riqueza, se humilló y se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Salomón tuvo muchas mujeres, pues, podemos verlo en el relato, como 1000 mujeres nos dice, 700 concubinas y 300 esposas, si no estoy mal, dice la Escritura. Cristo solo tiene una esposa y es su iglesia, la esposa del Cordero. Qué ironía, hermanos, qué ironía. Tanto la generación de Nínive como la reina del sur, con menos luz, con menos conocimiento del Dios verdadero, se arrepintieron. Y esta generación de Cristo, con tanta luz, con tantas proezas, no quisieron arrepentirse, a pesar de la evidencia de que Cristo había dado por medio de su predicación y obras, que Él era el Mesías prometido. Y es por eso que esta generación de Nínive y esta reina se levantarán contra esa generación y la condenarán. Cito un escritor, como alguien escribió: cuán trágico es que haya tantos luchando en la oscuridad, mientras que la luz del Evangelio está allí todo el tiempo para hacer que todo en sus vidas sea brillante y realmente hermoso. No hay por qué vivir en las tinieblas, mi amigo. La luz del Evangelio lo puede iluminar todo.
Ya para concluir, amados hermanos, en la práctica, ¿qué quiere decir esto? Que hay personas que son expuestas a la predicación del Evangelio una y otra vez y se niegan a venir a Cristo. Son expuestos, escuchan una predicación, otra, y cada día se hacen más duros. En cambio hay otros que reciben la predicación una vez, se arrepienten y se convierten a Cristo. Eso sí es, como dice el pastor, un verdadero milagro. Esa es la obra del Señor. No endurezcas tu corazón. ¿Recuerdan el título de la predicación? ¿Cómo era? La señal que salva o condena. Hermanos, esta aplicación va para nosotros. Cuidémonos de que la reina del sur, de que esa generación de Nínive no se vayan a levantar y nos condenen a nosotros también, por tener nosotros más luz que todos ellos y seguir igual o peor de incrédulos, como se nos predicó este domingo. Tal incredulidad como se manifiesta en cómo vivimos el Evangelio. Tengamos cuidado de que no se levante esta generación. Y para finalizar los invito para que cerremos con Hechos 17, 30, 31. Dice, esto sobre todo para tu amigo que nos visitas hoy. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amigo que nos visitas, el Evangelio no es una invitación, no. Una invitación es algo que se puede rechazar. El Evangelio demanda de ti, que dice, Dios manda a todo hombre que se arrepienta. El Evangelio no es una opción, es la única opción que tienes. Dios manda que te arrepienta, so pena de perecer eternamente y ser juzgado por aquel varón, como lo dice el texto, designado, que es más grande que Jonás y que Salomón, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante Él tendrás que comparecer en juicio por resistirte a venir a Cristo. ¿Hasta cuándo rehusarás creer en Cristo? Mira que es un mandato lleno de misericordia. Es por el bien de tu alma. Acude a Cristo. Oremos. Padre amado, gracias damos, Señor, porque la palabra ha sido expuesta, ha sido predicada, Señor. Oramos para que Cristo sea exaltado. Él es la verdadera señal. Él es la señal única, la señal de la cruz. Cristo es la verdadera señal, la única que hay, Padre amado. Oh Señor, oramos pues para que tu palabra obre en los corazones, en nuestras vidas, y que miremos a Cristo como la única señal que has dejado. El Evangelio es la señal de las señales. Te damos honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.